familia, qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente. Esta vez nos tocó de forma virtual, pero siempre es un placer poder estar de forma presencial, poder estar en una videollamada, poder estar acá. Sabemos que para el Señor no existe ningún límite geográfico, ninguna barrera de nada, pero bueno, siempre hay que aceptar que es mucho mejor estar allá, así que espero pronto poder estar nuevamente de manera presencial y poder conversar y charlar un rato que tanto nos gusta, ¿no? Hermanos, me comentaron que han estado estudiando un poco sobre estos personajes de la Biblia que por ahí no siempre los leemos o que hemos pasado por alto y que hemos estado, ¿no? Y encontramos detalles muy interesantes porque cada uno de los relatos, cada una de las narrativas de la Biblia, definitivamente nos enseñan no solamente el carácter de Dios, la forma en la que Él es, en que obra, siempre nos lleva a Cristo, pero también lo podemos aplicar en nuestras vidas, ¿no? Yo quería compartir con ustedes muy brevemente, si tienen ahí sus celulares, sus Biblias, todo, quiero que vayamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Son versículos cortos, es una oración muy conocida y muy famosa, ¿no? La llamada la oración de Jabes. Todos alguna vez lo hemos escuchado, seguramente hemos leído un libro muy popular y muy famoso, ya después lo vamos a mencionar, pero es una oración muy interesante, ¿no? La oración de Jabes. Yo le puse a este mensaje cuando el dolor no define tu historia, cuando el dolor no define tu historia, ¿no? Y como decía, el texto principal está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, para arrancar. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes fue una persona, ¿no? Un hombre. Jabes, el nombre. Fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Algo interesante en el texto, perdón que mientras que lo estaba leyendo me venían algunas otras cosas, y es que este texto es raro. Raro en el sentido que si vos venís de donde, si vos tenés ahí tu Biblia y lees de donde estamos viniendo, venimos de un montón de genealogías, ¿no? Estamos en medio de genealogías, estamos generalmente capítulos que nos salteamos, ¿no? Todos llenos de nombres difíciles, listas de personas, un montón de gente que nos viene diciendo, y de repente parece como que Dios frena todo, ¿no? Como si Él dijera, che, pará, esperá. Antes de seguir leyendo todos estos nombres, quiero que conozcas a este hombre, ¿no? Porque en medio de una lista de esos nombres aparece Jabes. Y yo pensaba, no sé, capaz que estoy llevando todo, pero pensaba en que en medio de una lista de nombres aparece siempre una historia, ¿no? Y en medio de esa historia aparece una oración. Y en medio de esa oración aparece un Dios que escucha por lo que estamos viendo en la oración, ¿no? Ahora, creo que todos hemos podido, o no sé si todos lo hemos podido hacer, pero seguramente si llevas años en la iglesia, como yo, creciste en la iglesia, tuviste la oportunidad de leer un librito que era de la portada, creo que era color violeta o bordó, ¿no? Pino tinto, que se llamaba la oración de Jabes, justamente, ¿no? Y te daba ahí como unos parámetros para interpretar esta oración y cómo lo podíamos llevar en nuestras vidas. Y un poco, si vos te acordás conmigo y hacemos como análisis objetivo, era muy lindo, pero también te daba como la perspectiva de poder entender o leer esta oración con los lentes del éxito, ¿no? De la riqueza, la prosperidad. Y si vos y yo lo leemos de esta forma, ciertamente veremos que este texto nos promete algo que esta cultura también nos ofrece, ¿no? Es como que éxito y felicidad, esta cultura nos ofrece éxito y felicidad todo el tiempo, prosperidad, y muchas veces a costa de nosotros, de nuestras familias, de nuestra relación con Dios. Pero creo que esta oración es una de las porciones más conocidas que vos y yo hemos podido escuchar o que descubrimos en las escrituras. Y para mí ha sido muchas veces, no digo que yo esté interpretando correctamente, pero que muchas veces ha sido interpretada de manera no muy correcta. Porque encontramos, ¿no? Como un desafío, un llamado siempre a la prosperidad, y te lo dicen, y casi que te lo profetizan como si fuera no solamente una oración de éxito, un Dios que escucha y te da todo.
Y creo que esta oración es otra cosa, ¿no? Encontramos por lo menos a priori un llamado, ¿no? Desafiante al compromiso. Como veníamos diciendo, esta oración está ubicada en medio de una lista de personas que fueron los descendientes de Judá, ¿no? Uno de los hijos de Jacob. Y empieza a decir la historia, ¿no? Fulano creció y tuvo tantos hijos y murió, ¿no? Sutano creció, tuvo tantos hijos y murió. Mengano creció, tuvo tantos hijos y murió. Pero el autor de esta lista parece que no puede decir lo mismo de Jabes, ¿no? Y yo venía a pensar, ¿qué hace o qué hay en Jabes que lo hace tan especial? ¿Por qué el autor, ¿no? Menciona la oración que hizo este personaje bíblico o sea, por qué es tan importante, ¿no? ¿Qué hay en esa oración que lo hace o la hace única? ¿No? No parece ser una oración de prosperidad. Para mí, en su lugar tenemos una oración desafiante al compromiso. Ahora, estudiémosla juntos rápidamente. Yo pensaba que en el versículo 9, ¿no? Encontramos una primera verdad. Es lo que yo cuando lo leía lo pensaba. Encontramos una verdad y es que mi pasado, tu pasado, no tiene la última palabra. Porque en versículo 9, ¿qué dice? Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, ¿por qué? Por cuanto lo di a luz en dolor. O sea que la palabra Jabes está relacionada con dolor, ¿no? Con sufrimiento, con aflicción. De hecho, imagínate vos que cada vez que su madre lo puso así para decir, mirá, es que me generó tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta aflicción, que yo tengo que llamarlo así, ¿no? Cada vez que alguien lo llamaba, lo estaba recordando su herida. No era como, che, Jabes, sí, bueno, dolor, sufrimiento, ¿no? Y él, gracias por recordármelo, porque era su nombre. Hasta ahora, tu nombre, el mío, y el de Javes era su identidad, era su etiqueta, su historia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá vivimos un poco así, ¿no? Qué sé yo, cada uno con una etiqueta de lo que hemos hecho, o etiquetas que nos han puesto otros, muchas veces nuestros padres, ¿no? El fracasado, el adicto, el divorciado, el que arruinó todo, ¿no? El que nunca pudo, el que viene de una familia rota, ¿no? El de la madre soltera, el que tuvo una infancia difícil. Y creo que este texto nos enseña que la Biblia no dice simplemente Jabes, o nos dice, perdón, Jabes fue un hombre marcado por el dolor, sino dice, él arranca diciendo, Jabes fue un hombre y fue más ilustre que sus hermanos. Así arranca la Biblia. Por más que nos cuenta detalle de que Jabes se lo puso a su madre porque lo tuvo en sufrimiento, le causó muchísimo dolor, él empieza a decir, la Biblia empieza a decir, fue el más ilustre de sus hermanos. No nos dice que fue marcado por el dolor. Y acá yo empiezo a decir, es interesante el detalle, capaz que vos decís, bueno, es una pavada, muy chiquitito, pero Dios empieza a reescribir la historia. Y empieza a reescribir la historia de Jabes, así como puede hacer también con mi historia, con la tuya. Porque él no niega el dolor, ¿no? No niega que la madre efectivamente lo tuvo en sufrimiento, en dolor, y lo que ella sintió y le pasó es válido, y así lo llamó. No niega el dolor, pero tampoco permite que el dolor tenga la última palabra, ¿no? Y para mí hay un principio espiritual muy interesante, que además nos enseña las escrituras también. No somos definidos por nuestras heridas, somos definidos por quién, por la gracia de Dios, ¿no? En segunda de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿no? Viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y vos empezás a ver, es un principio espiritual que estamos leyendo la oración de Jabes en el Antiguo Testamento y nos hace acordar de esto. No estamos definidos por el dolor. Vos no sos definido por tus heridas, por tus traumas, por lo que hiciste, por lo que otros proyectaron en vos. No sos definido por eso. Sos definido por la gracia de Dios. Y es un principio espiritual. Parece una pavada, pero no. ¿Cuántas vidas están marcadas dentro de la iglesia porque otros pusieron una etiqueta sobre vos o vos mismo la pusiste sobre vos? Nos lleva esto directamente a Cristo. Vos sos definido por Cristo. ¿Ustedes se acuerdan que en Isaías 53:3 también Jesús cargó un nombre asociado al sufrimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que ese versículo de Isaías 53, el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto? Y nos lleva esta historia de Jabes a recordar un poco mi vida y también la vida de Cristo, ¿no? Dice que en las escrituras que Él tomó nuestro dolor para darnos una nueva identidad. Así que arrancamos leyendo esta oración
interesantísima, encontrando cómo el Señor siempre redefine nuestra historia, nos da identidad en Él, nos da identidad con propósito, con sentido y siempre por Él, por Cristo, porque Él toma nuestro dolor, Él toma tus heridas, Él toma tu dolor, toma los fracasos que has tenido, toma las cosas que te has mandado, los líos que has hecho, todo y te da una nueva identidad en Cristo. Es un principio tremendo, hermanos, que estamos encontrando en un versículo, ¿no?, de esta oración de Jabes, ¿no? Muy interesante. Pero bien, seguimos y yo pensaba en una segunda verdad, ¿no? Porque en el versículo 10 nos dice que Jabes corre hacia Dios y no hacia sus recursos. El versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. E invocó Jabes al Dios de Israel. Ese Jabes que había sido marcado por el dolor, un nombre cual le había generado una identidad, le recordaba que había sido dolor, que generaba dolor, sufrimiento, y que bueno, que era el más cierto de sus hermanos. Y dice que él, con todo eso que cargaba, con toda esa identidad, corrió e invocó el Dios de Israel. Y vos decís, parece simple, ¿no? Pero yo pensaba, es mucho más que simple, es revolucionario. Jabes no se queja, Jabes no se victimiza, no dice, che, la culpa es mi madre, ¿no? Él tiene la culpa de que yo cada vez que me llamen tenga este nombre que significa dolor y sufrimiento y me recuerda que la hice sufrir, incluso sin tener yo idea de nada, yo estaba naciendo, yo me imagino, ¿no? Ni siquiera yo pedí nacer, yo estaba naciendo, generé ese dolor y no culpa a su madre, no culpa al sistema, no culpa al pasado, ni siquiera culpa a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué nos dice esta oración? Dice que corre hacia Dios, ¿no? Dice que invocó Jabes al Dios de Israel. Él corre hacia Dios. Y yo creo que acá es algo interesante, la diferencia entre un creyente maduro, un creyente que está con el Señor y que entiende, y un inmaduro, no es que uno tenga problemas, ¿no? Una persona que por ahí recién está arrancando y uno que lleva capaz años, se supone que la diferencia no es que no tengamos problemas, todos tenemos problemas y a veces tenemos más problemas los que llevamos más tiempo. La diferencia es hacia dónde corres. ¿Hacia dónde corres cuando tenés que correr hacia algún lugar? Cuando no encontrás, bueno, David, ¿se acuerdan? El rey David corría hacia Dios, Moisés corría hacia Dios, Nehemías corría hacia Dios. Y Jesús corría al Padre, ¿no? Me acuerdo del Salmo 121, sí, Salmo 121, versículos 1 y 2, ¿no? El que dice, alzaré mis ojos, ¿no?, a los montes, a las montañas, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿no? Entonces es importante que nos preguntemos esta mañana, ¿hacia dónde estoy corriendo? Puede que vos y yo nos sintamos identificados un poco como Jabes, venimos con unas etiquetas que nos han puesto, que vos te has puesto, con cargas que hemos, ¿hacia dónde estamos corriendo? Primero, aceptás tu identidad en Cristo porque tu pasado no te define absolutamente para nada, ¿no? Y segundo, ¿hacia dónde estás corriendo? ¿Estás corriendo hacia el Señor? ¿O estás corriendo a buscar desesperadamente demostrar a los demás que no sos así? ¿O a buscar más recursos? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Porque sabemos, hermanos, que nuestro socorro siempre viene desde el Señor, ¿no? ¿Hacia dónde corres cuando vos estás roto? Cuando decís, yo no puedo más, estoy roto por dentro, hacia la ansiedad, hacia el enojo, hacia las redes sociales a postear cómo estoy de roto y para que tengan compasión, al laburo para no olvidarme, para olvidarme de todo esto, ¿no? A tus propios planes, o estamos corriendo al Señor, hermanos. Creo que Dios escribe la historia de redención por medio de hombres y mujeres que se disponen a servirle a Dios, ¿no? Y sabemos que Dios a ellos los llama bendecidos. Ahora, vemos esto es importante, ¿por qué? Porque la segunda parte de la oración empieza con una petición, ¿no?, de Jabes, que Jabes le hace al Señor. Para cerrar esa segunda verdad, yo quería preguntarte y es, ¿estás corriendo al Señor de verdad o estás corriendo simplemente a buscar solamente sus favores? Porque acá viene conectado con lo que yo decía que por ahí en la oración de Jabes medio que no me cerraba un poco, ¿no? Vieron que Jabes acá le pide al Señor, le dice, bendecime, bendecime. Y nosotros hemos entendido o entendemos en nuestra cultura, ¿no?, como iglesia, la palabra bendición. Yo quiero ser bendecido. Cuando yo te pregunto a alguien, te digo, che, ¿qué significa que alguien está o ser bendecido? Y vos te imaginás, o no sé si te imaginás así, capaz soy yo solamente, así que perdónenme, pero ¿qué te imaginás? Capaz que vos decís, y alguien que, no sé, que está bien de salud,
que por ahí tiene recursos, que tiene un buen laburo, ¿no? Que el Señor le ha dado muchas bendiciones, o que el Señor le ha dado cosas para tener, o una buena familia, o le ha dado poder salir de diferentes circunstancias. Y yo me pregunto acá, cuando Jabes corre hacia el Señor, ¿no? Dice que invocó a Jehová. Y después lo que le dice es, bendecime. ¿No? Yo digo, ¿le está pidiendo recursos? Y entendido de otra perspectiva, ¿no? Y tiene que ver también con la palabra que está usando acá el autor, ¿no? La palabra bendición o bendecido, justamente fueron esos hombres y mujeres que se dispusieron a servirle a Dios. Esos hombres y mujeres que Dios usó y que pidieron ser partícipes y servir al Señor fueron llamados bendecidos, son los que el Señor llama bendecidos. Por eso decíamos que la historia de la redención, ¿no? Que escribió Dios, la escribe a través de hombres y mujeres a los cuales Él los llama benditos, bendecidos. Pero no significa que no tuvieron problemas, todo lo contrario, tuvieron un montón de quilombos. Y yo no creo que Jabes le estuviera diciendo, Señor, sacame los problemas. No, él estaba diciendo, quiero ser usado por vos. Quiero ser un instrumento en tus manos. Como decíamos, la palabra para bendición ha sido reducida muchas veces al mero hecho de ser beneficiados por Dios con la respuesta positiva a la oración. Muchas veces vos y yo hemos usado, también tenemos que reconocer la palabra bendecido o bendición como simplemente eso, al mero hecho de que el Señor te benefició con algo o te respondió positivamente a una oración tuya. Incluso, hermanos, de peor manera, para algunos, la bendición está relacionado como a estar recostados en una hamaca, ¿no? Con un coco en la mano y ojalá, ¿no? Con un vientecito suave en la playa, en el rostro, como estar descansado, eso es bendición, ¿no? Tenerlo todo, estar en una vida. Sin embargo, Jabes sabía muy bien, ¿no? Lo que estaba pidiendo. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Elías? Alguien reconocido por ser un hombre bendecido y usado por Dios. Y tenía un discípulo llamado Eliseo, ¿se acuerdan? Que le pidió antes de la muerte de su mentor una porción doble de la bendición que había en él. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El Señor dice, bueno, por favor, quiero una porción doble. No, bendecime doblemente. El pasaje de la Biblia que relata esta historia dice textualmente, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por vos, antes que yo sea quitado de vos. Y dijo Eliseo, te ruego, esto es en Segunda de Reyes capítulo 2, ¿no? Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué le respondió Elías? Él le dijo, cosa difícil has pedido. Porque Elías se daba cuenta, hermanos, que Eliseo no había dimensionado correctamente lo que implicaba esa decisión. Ustedes saben cómo fue la vida de Elías. Había sido marcada por la hostilidad, el sufrimiento, ¿no? La angustia, los dolores y la persecución. Sin embargo, la Biblia ¿cómo llama a este hombre? Como bendecido por Dios. No fue rico, no fue próspero, fue perseguido por el rey Acab, tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal y a la hostilidad que ellos le daban. Lidió con la soledad de ver a todos los profetas de Israel huir y dejarlo solo. Sufrió una profunda depresión, ¿ustedes se acuerdan? Y terminó como en una cueva. Comía en la casa de las viudas y alimentado por los cuervos. ¿No? Por eso Elías cuando Eliseo le pide esto, le dice, no, yo quiero una doble bendición de lo que vos, quiero la doble porción de que recibiste. Él le responde, cosa difícil has pedido, ¿no? Eliseo, ser bendecido por Dios es ser un instrumento de Dios para que su voluntad se realice, muchas veces a pesar de nosotros. Hermanos, si vos y yo deseamos vivir en paz, sin la hostilidad del mundo, sin los ataques del maligno, sin la influencia del mal, debemos retirarnos del campo de batalla y quedarnos en nuestros templos, en las iglesias simplemente. No debemos salir a la calle, ¿no? Ni siquiera poner las manos en el barro, como dicen, ¿no? Los pies en la cancha. Ahora, pero si vos y yo queremos esta mañana, como Jabes, ser bendecidos por Dios, si realmente queremos ser instrumentos de su mano y ser usados por Él,
Entonces debemos, hermanos, prepararnos ¿para qué? Para la hostilidad y la presión. Por eso, cuando vos y yo leemos esta oración de Jabes, sin esa lente de prosperidad y una oración en la cual el Señor le dio todo, y ahora dice, no, bendecime, y el Señor lo bendijo, y vos te imaginás una vida, y la gente lo usaba así, esa oración. Lo usaba para decirte, no, yo te digo esta oración para que vos podás ser de prosperidad y que el Señor te pueda responder, así como Jabes le dijo, bendecime, y el Señor lo bendijo. Cuando Jabes le dice a Dios, bendecime, lo que le está diciendo es, Señor, si vos necesitas de alguien, si vos necesitas una puerta de entrada para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos del edificio, para la universidad, para el colegio, para el trabajo, para el lugar donde sea que esté, acá estoy. Usame, heme acá, ¿no? Envíame a mí, es lo que está diciendo. Hermanos, esto es algo interesante, es lo que estamos diciendo. Acá estamos, acá estamos. Así que cuando vos leas la oración de Jabes y te parezca muy linda como me parece a mí y digas yo también quiero ser bendecido, lo que estás diciéndole, pidiéndole al Señor en tu corazón es que te pueda usar, te pueda usar. Y hermanos, ojalá que el Señor bendiga a todos, porque nuestro país necesita ahora mucha gente que quiera ser bendecida por el Señor, ser usada por el Señor, ¿no? Necesitamos eso. Una tercera verdad, hermanos, de esta oración es que Jabes continúa diciendo, bendecime, y después le dice, ensancha mi territorio, ¿no? Ensancha mi territorio. Y acá aparece el gran error de muchas interpretaciones, ¿no? Porque, claro, yo cuando leía esto decía, no puede ser que el Señor detenga un montón de historias, ¿no? Y de cronologías y que viene cosas que viene diciendo para mostrar una oración que habla de prosperidad. Por supuesto que no, porque además entendemos cómo es la vida, ¿no? Cómo fue la vida de Jabes, los que podemos saber los detalles. Ahora, ensancha mi territorio. Cuando vos escuchás eso, no sé, muchos escucharán que está pidiendo, dame más plata, ¿no? Dame más propiedades, dame más éxito. Pero en el lenguaje bíblico, en realidad el territorio está siempre ligado a la herencia dada por Dios. O sea, a la misión dada por Dios, al servicio dado por Dios. Así que, hermanos, nuevamente, Jabes acá nos está diciendo, bendecime, o sea, sacame todos los problemas, prosperame, cosas, y ahora ensanchá mi territorio, dame propiedades para poder... No, no. Jabes lo que está diciendo acá es, no está diciendo, dame más para mí. Él no está diciendo, ensanchá mi territorio, más propiedades, yo quiero tener más grande, cosas van para mí, ¿no? Porque si tomamos en cuenta la primera parte de la oración, tenemos que ser honestos para decir que Jabes no está pidiendo ser próspero. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús contó una parábola sobre un rico insensato? ¿No? Que él decía, che, voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes y le diré, y diré, ¿no? A mi alma, alma, muchos bienes tenés guardados para muchos años. Ahora podés descansar, podés comer, beber, ponerte contento, regocijarte. Eso está en Lucas capítulo 12, versículos 18 al 21 más o menos. Pero ¿qué le dijo Dios? Cuando esa persona dijo, no, yo voy a construirme estos graneros, voy a guardar todo y me voy a poder quedar tranquilo. Porque eso aparentemente sería lo que es ensanchar un territorio, construirte un depósito, un galpón mucho más grande para guardar todas tus cosas, todas las bendiciones que vas a tener. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo en la parábola? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y después dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que, hermanos, al interpretar esta parábola, relacionándola con la oración de Jabes, nos damos cuenta que él no está pidiendo tierra para acumular bienes, más bien lo que está pidiendo es más trabajo, más oportunidades para servir, más tierra para plantar. En otras palabras, él está diciendo, multiplicá mis haciendas porque hay tierra que no está siendo sembrada. Está diciendo, mi vecino de al lado está dejando crecer mala yerba, ¿no? El otro está especulando con la tierra. Déjame a mí, Señor, déjame a mí, usame para plantar en esta tierra. Quiero más trabajo, porque lo que me diste yo ya lo planté, ya lo trabajé.
ahora necesito más tierra, necesito más trabajo para servirte. Hermanos, cuando uno comienza a ser usado por Dios, recibe como recompensa más trabajo. Porque Dios dice, vos fuiste fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. ¿No? Como en Mateo 25. Hermanos, de esto se trata, ¿no? De una cadena de bendición. Una cadena de bendición no es un montón de prosperidades y cosas. Es, Señor, acá estamos, bendecime, o sea, usame. Y en segundo lugar, ensanchá mi territorio. Quiero más trabajo, quiero más oportunidades para servirte. Quiero que la iglesia no se quede encerrada en las cuatro paredes. Quiero tener más oportunidades, más gente con la que me pueda encontrar para poder mostrar tu amor a otros, ¿no? Es la cadena de bendiciones. Cuando uno bendice a alguien, ese alguien tiene que dar testimonio para otro. Alguien que también va a buscar a ese primer eslabón de la cadena para ser bendecido. Es por eso que las personas cuando se dan cuenta que una iglesia o un grupo de cristianos están siendo usados por Dios, ¿no? Empiezan a reflejar, a querer participar, ¿no? Entonces, ensanchar su territorio es porque Dios entiende que hay gente que ha entendido el reino de Dios y que desea ser usada por él. Javes no está pidiendo una vida ociosa, él no está pidiendo quedarse tranquilo sin hacer nada, no está pidiendo estar, ¿no? en una hamaca, como dijimos. Lo que él está pidiendo es más trabajo. Javes desea hacer más cosas para hacer por el Señor. Él dice, yo me siento ocioso, Señor, ensancha mi territorio. Yo quiero laburar más, me siento que lo que hago no es suficiente, ¿no? Se siente improductivo en el reino de Dios. Yo digo, hermanos, ¿no es algo hermoso oración? Una persona que fue marcada por el dolor, pero no dejó que ese dolor redefiniera quién era. Sus traumas, su pasado no redefinió. Tuvo identidad en Cristo. El Señor lo llamó ilustre y cuando tuvo la oportunidad se acercó y corrió al Señor porque se dio cuenta que el único que podía darle una nueva identidad era Él. El único que podía darle sentido era Él. Corre y dice, bendecime, o sea, usame. Y ahora dice, ensanchá mi territorio. Quiero más laburo. Quiero más laburo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, Javes? Porque usted lo han experimentado, y yo también. Porque quien sirve a Dios, quien experimenta el placer de hacer su voluntad, quien experimenta la alegría, la gracia, el privilegio de servir a Dios, no puede querer otra cosa en la vida. Cuando vos empezás a vivir el Evangelio, cuando vos empezás a vivir el verdadero Evangelio en tu vida, cuando empezás a entender lo que es servir al Señor, cuando empezás a ver que el Señor te usó a vos, me usó a mí, que soy un burro con todo lo que implica, que el Señor y empiezo a ver eso, digo, yo no quiero otra cosa, Señor. Mi mayor placer, mi mayor gloria, mi mayor alegría es poder hacer al Señor feliz, ¿no? Así que Javes está diciendo, Señor, haceme útil para tu reino. Haceme más útil para tu reino. ¿Se acuerdan que el Salmo 2, versículo 8, dice, pedime y te entregaré las naciones como herencia? Es la misma oración que hizo Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 6, versículo 8. Heme acá, envíame a mí. Y es la misma oración que hizo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero ¿saben otra cosa? Es la misma oración que hizo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. La oración de Javes, la de Pablo, ¿no? La de Isaías, la de Cristo, la que aparece en los Salmos, es todo, Señor, no estoy pidiéndote cosas para mí, no estoy pidiéndote eso, yo quiero glorificarte en la tierra. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no tiene nada más sentido en la vida, ensanchar mi territorio, ¿para qué? Yo quiero vivir por vos, para mí vos sos la vida, ¿no? Acá dice Isaías, acá estoy, envíame a mí, acá estoy disponible. El salmista está diciendo al Señor, pedime lo que sea, yo te voy a entregar las naciones como herencia. Y no significa territorio, sino es para poder trabajar. Ya vimos, el concepto de territorio es otra cosa. Así que hermanos, quizás el territorio que Dios quiere expandir no es tu cuenta bancaria. Y esto por ahí a muchos no les gusta y bueno, perdónenme, seguramente todos ya lo sabíamos, no es nada revolucionario o nada, pero estoy seguro que el Señor, cuando vos y yo leemos la oración de Javes y la podemos tomar también para nosotros, ese territorio que Él quiere ensanchar, no es, o expandir, no es tu cuenta bancaria. Capaz es tu capacidad de amar. Capaz cuando vos decís, Señor, ensanchá mi territorio,
ensancha esa oportunidad, ese espacio de trabajo, haceme más útil para tu reino. Capaz el Señor quiere ensanchar tu capacidad de amar, tu servicio, tu paciencia, tu influencia para el Evangelio, tu compromiso con la iglesia, tu alcance para compartir a Cristo. Pensalo, el Señor te va a revelar qué territorio va a ensanchar en vos. Hermanos, se nos va haciendo mal el tiempo. Vayamos a la cuarta verdad. Y es, sin la mano de Dios, hermanos, no hay territorio que valga. Javes sigue orando y dice, no, después de eso, bendecime, ensancha mi territorio. Y después dice, y si tu mano estuviera conmigo. Y es hermosa la oración. La verdad que cuando yo la volví a leer nuevamente, decía, no puede ser que esta sea una oración de prosperidad y todas estas cosas que decía por ahí ese librito. Es hermoso, si tu mano estuviera conmigo. Porque después de pedir expansión, después de pedir que le pueda dar más oportunidades de servicio, Él pide presencia. Hermanos, muchos quieren los regalos de Dios, ¿no? Pero pocos quieren a Dios mismo. Y necesitamos depender de Dios, hermanos. Es sin su mano guiándonos, no hay nada. No hay nada. ¿No? Ustedes se acuerdan que el Señor dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. ¿No? Eso es Juan capítulo 15. Hermanos, capaz que vos podés pensar, bueno, qué obvio, vos podés hacer muchas cosas. De hecho, la gente allá afuera hace cosas y logra cosas. Hermanos, pero logra cosas sin impacto eterno. Bienes que se pueden perder o se los pueden robar o te los pueden arrebatar o incluso, hermanos, y esto no es una forma de usar una tragedia, creo que es la realidad, bienes que se pueden venir abajo en cualquier momento. Hermanos, nada eterno se construye sin Dios. Nada. Por eso acá Javes está pidiendo, si tu mano, ¿no? Si tu mano no viene conmigo, ¿no? Si tu mano estuviera conmigo, le dice Javes, ¿no? Voy a poder, ese territorio que me diste va a ser, y voy a ser usado con bendición. ¿Ustedes se acuerdan que Moisés también entendió esto? Moisés dijo algo parecido. ¿Se acuerdan que dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá, por favor? Y acá Javes entendió algo, porque la bendición no es solamente el territorio, la oportunidad donde podía ser usado por el Señor. La bendición es la mano de Dios acompañándolo. Porque vos y yo podemos tener plata, éxito sin Dios, influencia sin Dios y terminar vacío. ¿Se acuerdan que Salomón tuvo todo esto? Connie nos habló este año en una predicación de ella, que él terminó escribiendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eso es lo que terminó Salomón, ¿no? Y hermanos, una quinta verdad, y es lo que termina diciendo Javes. Y yo lo llamé como la santidad es parte de la bendición. Porque Javes termina diciendo, si tu mano me acompañara y me libraras de mal para que no me dañe, ¿no? Acá él no solamente quiere prosperar, quiere perseverar. Esta oración es muy conocida para nosotros porque Jesús nos enseñó a orar algo parecido, ¿se acuerdan? El que dijo, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, en Mateo 6, 13 más o menos. Y ese mal no solamente se refiere a lo que nos acosa desde afuera hacia adentro, sino también a lo que experimentamos desde adentro hacia afuera. Hermanos, porque hay un mal dentro de nosotros que quiere ser usado para el maligno y quiere ser usado por el maligno para hacernos daño. Acá lo que Javes está diciendo es que él quiere declarar la guerra al mal. Por eso la oración dice, si tu mano estuviera conmigo, porque él está dispuesto a declarar la guerra, pero no quiere ir solo, ¿no? Y él le dice, no me saques del mundo, no me saques del campo de batalla, pero librame del mal, como en Juan 17:15. ¿Se acuerdan? Acá está diciendo, yo voy a declarar la guerra al mal, pero necesito que vayas conmigo. El apóstol Pablo también nos dice,
¿no? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿no? En Efesios 6. Hermanos, debemos entender que detrás de esa red de conflictos que se manifiesta visiblemente como un conflicto emocional, como un conflicto psicológico, como un conflicto social, como un conflicto económico, como un conflicto relacional, como un conflicto familiar, como un conflicto laboral, hay siempre una acción maligna. Y si nosotros no lo enfrentamos, si no lo resistimos, el mal va a terminar colapsando nuestra existencia. Por eso se acuerdan que el mismo apóstol Pablo le escribe a los efesios, ¿no? Dice, no des lugar al diablo. En Efesios capítulo 4, versículo 27. Y por la misma razón, el apóstol Santiago nos dice, sujétense a Dios, resistan al diablo y ¿qué va a hacer él? Él va a huir de ustedes. Hermanos, no nos intimidemos, no nos acobardemos, no hagamos concesiones, no juguemos con fuego. Acá lo que Javes está pidiendo, nos está enseñando, es que el Señor, le está pidiendo al Señor es, Señor, no permitas que yo me engañe a mí mismo, que el mal se apodere de mi corazón y se enseñoree de él, porque Él sabe que el mal puede destruir la bendición de ser usado por Dios. Entonces, ¿dónde entra el diablo en cada historia de pecado? ¿No? Y hermanos, ustedes saben que el diablo es como un surf, ¿no? Un surfer. Y el apóstol, de hecho, el apóstol Santiago nos confirma diciendo que en el capítulo 1, versículo 14, que el hombre es tentado por su propio mal, ¿no? Cuando el hombre crea olas en su corazón, el diablo entra y empieza comienza a surfear, ¿no? Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo que con Javes? Lo que Javes está diciendo es, Señor, estoy vigilante, estoy atento. Cuando dice, librame del mal, está diciendo, no permitas que el mal sea un intruso, sea un invasor y sea un usurpador en mi vida. Fortaleceme con tu mano para poder enfrentar al maligno. Hermanos, vos y yo podemos vivir nuestra vida echando la culpa al diablo de nuestros infortunios, de nuestras malas decisiones, de las macanas que nos mandamos, ¿no? Pero la palabra de Dios, por medio de la oración de Javes, nos desafía a poder hacerle frente y resistir al mal con la fuerza y potencia del Espíritu en nosotros. Él no solamente quiere más territorio, quiere más santidad, hermanos, ¿no? Y qué distinta esta oración de muchas nuestras, porque a veces vos y yo decimos, Señor, bendecime, pero no, decimos, Señor, guardame, y guardame del propio mal, de lo que está acá en mi corazón, de ese mal que tan pronto veo un poquito más de billete, ¿no? De billulla, decís, bueno, esto para mí, esta cosa. Señor, guardame ese corazón que tan pronto empieza a ver comodidades y cosas, se empieza a alejar de vos porque ya no te necesito tanto. Señor, guardame cuando empiezo a ver que alrededor todo les va mal, pero a mí me va bien porque vos me guardaste, empiezo a ser indolente, empiezo a decir, ¿para qué necesito yo si estoy ya? Señor, guardame, librame de ese mal también. Y de hecho, Jesús enseña exactamente lo mismo, ¿no? En Mateo capítulo 6, 13, y dice, y no nos metas en tentación, más libranos del mal. Hermanos, un cristiano no solamente quiere que Dios lo use, todos queremos eso, que el Señor nos use, también quiere parecerse a Cristo. Y vieron que al final Javes dice, no, librame del mal para que no me dañe. Y creo que a esta altura de la lectura ya podemos darnos cuenta que Javes nos está pidiendo que el Señor le dé un blindaje para no sufrir. De hecho, Jesús mismo enseñó que habían dos hombres, ¿se acuerdan? Que tenían dos casas, una que fue construida sobre la arena y la otra que fue construida sobre la roca. Vino la lluvia, las tormentas, vientos, inundaciones temporales y demás, y la casa del hombre que había construido sobre la arena se cayó, pero la casa del hombre que había construido sobre la roca permaneció. Y una de las cosas que aprendemos de esta historia es que las dos casas, las dos familias, los dos hombres sufrieron las mismas lluvias, las mismas tormentas, los mismos vientos, la inundación. Porque además Dios no nos promete un blindaje ante el sufrimiento. El Señor nos promete que solamente va a pasarle cosas malas a los que no estén en Él. No, vos y yo también sufrimos las mismas lluvias, las mismas tormentas, los mismos vientos, la misma situación económica, las mismas crisis, las mismas tentaciones que la gente que está afuera.
Dios no nos promete ese blindaje del sufrimiento. Lo que poderosa e inconfundiblemente sí nos promete es su cuidado, maravilloso en medio del sufrimiento. Hermanos, esta semana ustedes lo experimentaron y lo vieron. La Biblia enseña que el cristiano tendrá sufrimiento, pero aprenderá a plantar en medio del sufrimiento. Es lo que enseñan las Escrituras. Ustedes tuvieron que sentir las mismas vibraciones de la tierra, pero el Señor tuvo compasión y misericordia y los cuidó. Y además ahora, en medio de este sufrimiento, de este conflicto, de esta triste situación, la realidad en la que estamos, la iglesia va a sufrir seguramente, pero también está aprendiendo a plantar en medio de esta situación. Y hermanos, y aquella cosecha, ¿no? Es lo que va a diferenciar a los que confían en Dios y a los que no. Entonces, para terminar, ¿qué quiere decir Jabes con la última frase de oración? ¿No? ¿Qué quiere decir con esto? Y bueno, el profeta Osea nos ayuda con esto cuando nos dice, siembra viento y cosecharás tempestades. En Oseas capítulo 8, versículo 7. Hermanos, hay grandes sufrimientos en nuestras vidas y los grandes responsables de sufrimientos somos nosotros. Cosas que hacemos, decisiones que tomamos, nuestra obstinación, nuestra intransigencia, nuestra prepotencia, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra insistencia en mantener relaciones que ya deberían haber terminado, es nuestra insistencia en continuar teniendo ese negocio que ni siquiera debería haber comenzado, es nuestra necesidad de seguir haciendo eso que no debemos hacer más. De esta manera, hermanos, sembramos viento y cosechamos tempestades. Y tristemente esas tempestades van robando nuestras energías, van minando nuestras mentes, nuestras fuerzas emocionales, espirituales, ¿no? Que nos llevan a tomarnos esos seres, ¿no? Mendigantes. Señor, que ojalá podamos entender esta oración y verlo con los ojos que lo veía Jabes, ¿no? Señor, que podamos, y hermanos, ahora podamos ver y decir, queremos ser esos seres que mendiguen gracia y misericordia de Dios. Pero no queremos ser solamente esas personas que están buscando todo el tiempo la gracia del Señor. También, hermanos, que no seamos esas personas que solamente saben hacer un tipo de oraciones, Señor, ayúdame a solucionar este problema que yo mismo comencé. Hermano, la oración de Jabes es diferente. Es una oración de gente madura, de gente que brilla, de alguien que escucha la palabra de Dios y cree en las promesas de Dios. La oración de Jabes es la oración de una persona que tuvo un pasado difícil, un pronóstico de un presente y un futuro aún más desalentador, porque Jabes nació para ser infeliz. Fue el hombre que nació para sufrir y para hacer a otros sufrir. ¿Qué dijo la madre? Por cuánto lo di a luz en dolor, ¿no? Entonces Jabes le pide a Dios que lo libre de ser un instrumento de sufrimiento, porque ciertamente eso lo hará sufrir y hará sufrir a otros también. Jabes un día miró al cielo y le dijo a Dios, Señor, yo no acepto esa profecía en mi vida. Vos podés reescribir mi historia. Puedes usarme como una puerta de entrada para bendecir a mi familia, a mis amigos, a la gente que yo amo. Podés librarme de ser un instrumento de sufrimiento para sembrar bendición y cosechar alegría. Podés bendecirme, usarme a mí, ensanchar la oportunidad donde yo pueda estar sirviéndote a vos. Hermanos, y lo último, Cristo es el verdadero Jabes. Porque Jabes oró, ¿se acuerdan? Jabes oró y pidió esto. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús obedeció perfectamente. Jabes pidió bendición, Cristo recibió maldición por nosotros. Jabes pidió protección, Cristo fue herido. Jabes pidió, ¿no?, que el mal no lo dañara, en el sentido que lo acabamos de ver, ¿no?, que ese mal interno no lo dañara, que ese mal, eso que tenía adentro, no lo alejara de poder servir y ser usado por otros. Y Cristo cargó nuestro pecado, ¿no? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
Así que gracias a que Cristo tomó nuestro lugar, vos y yo podemos acercarnos confiadamente al Padre. Hermanos, la palabra de Dios nos desafía a hacer la oración de Jabes, ¿sí? Hagámosla juntos, pero hagámosla con el sentido original, diciendo, Señor, bendecime. Hermanos, hagámoslo esta mañana juntos. Señor, bendecime. Dame más sueños, más visión, más compromiso, más oportunidades de servirte. Señor, danos un corazón dilatado, lleno de compasión, de gracia, de bondad. Cuando pedimos, Señor, guardanos del mal, te estamos diciendo, Señor, guardame del mal, librame del maligno. Pero déjame en este mundo, enfrentando las tinieblas, y usame para combatir y enfrentar esas tinieblas. No permitas, Señor, que yo traiga sufrimiento para mi propia vida, ni para la vida de los otros. Usame como instrumento para sembrar bendición en la vida de otros, para que juntos cosechemos alegría para tu gloria, Señor. Hermanos, en resumen, estas 4 peticiones responden a una espiritualidad de compromiso. La oración de Jabes es una oración de compromiso. Quiero que me bendigas porque quiero ser usado por vos. ¿Vos querés, hermano, que Dios te bendiga? Cuando lo pedís, acordate, estás pidiendo que el Señor te use. Yo digo, Señor, bendecime, quiero ser usado por vos. Quiero que ensanches mi territorio, es porque quiero servirte aún más. Quiero que tu mano esté conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque quiero enfrentar al maligno. Y quiero que me ayudes a no traer sufrimiento a mi vida, porque quiero sembrar bendición y cosechar alegría en otros. Hermanos, la pregunta final es, la pregunta de este mensaje no es, ¿qué territorio querés conquistar? No, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? Porque ahí voy a poder tener más territorio, ¿no? La pregunta final es, Señor, ¿vos querés ser bendecido por el Señor? ¿Querés que el Señor te use? ¿Querés que Él ensanche tu territorio? Hermanos, es lo que tenemos que preguntarnos. Hoy, capaz, ahora que oremos, capaz hoy vos llegaste como Jabes, marcado por dolores, por heridas, por errores, por historias difíciles, por cosas que todavía te persiguen. Pero escucha esto, hermanos. Tu pasado no define tu destino. Amigos, la gracia de Dios sí define tu destino. El mismo Dios que escuchó a Jabes, hermanos, nos sigue escuchando hoy. ¿Saben? Porque siempre sigue habiendo un lugar para uno más. Y sigue habiendo un Padre que recibe a los que clamamos a Él. Así que oremos teniendo en cuenta esto. Señor, yo te doy muchas gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Por poder acercarnos a tus escrituras, Señor, y poder encontrarnos con esa luz tuya. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos esta mañana tan directo al corazón, Señor. Gracias por hablarnos tan directo, Señor, a nuestra mente. Gracias, Señor, por tu verdad revelada, Señor, en las Escrituras. Señor, ahora queremos, Padre, tal cual como oró Jabes, Señor. Capaz muchos venimos, Señor, como Jabes esta mañana, con el corazón un poco roto, Señor. Por etiquetas, por cosas que nos marcaron, por un pasado que nos marcó. Padre, pero te damos gracias porque sabemos que tu gracia, vos, Señor, no solamente redefinís nuestra historia, nuestro pasado, sino nos das una nueva identidad, Señor. Gracias. Gracias por esa nueva identidad, Jesús. Ahora yo te quiero pedir, Señor, por favor, tal como oró Jabes, Señor, bendecinos, Señor, como iglesia. Ahora en medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, Señor, que están pasando muchas familias en nuestro país, Señor, ayúdanos, bendecinos, usanos. Ensanchá nuestro territorio, Señor, danos más oportunidades, cosas, Señor, para poder, no sé, lugares, Señor, actividades, Padre, ideas, Señor, para poder servirte, para poder mostrar, Señor, al mundo tu amor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, libranos del mal, Señor, de ese mal que está en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente. Libranos, Señor, del maligno, de eso que viene, esos pensamientos de culpa, Señor, que viene a traernos. Acompáñanos, Señor, que tu mano esté con nosotros, Señor. Guíanos, Padre. Y no permitas, Señor, que seamos un instrumento de sufrimiento para nosotros mismos, Señor, para nuestras vidas y para los demás, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea un reflejo de tu amor. Acá estamos, Señor.
Te damos gracias por la oportunidad de poder ser, Señor, luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por poder ser llamados, Señor, hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por acá tu iglesia dispuesta a servir. Acá estamos, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.